de detención en el dique San Roque, y bueno, y justamente todas las amenazas que recibía Fernando tenían que ver con, de conexiones con la policía, ¿no? Decía de que se le habían acabado sus amigos, que los iban a juntar con su papá. Digo, entonces, nos parece importante que frente a esta situación, lo primero es apartar a la policía de todo lo que tenga que ver con la investigación de este hecho, y sobre todo lo que nosotros estamos pidiendo es que haya una comisión investigadora independiente, porque nos parece que es la única forma que se pueda llegar a la verdad, y necesitamos el esclarecimiento de este hecho. Y bueno, y seguimos por supuesto denunciando lo que te decía antes, ¿no? De que estas cosas no son casuales, porque cuando tenemos en el gobierno gente que, promueve estas ideas, que ponen en duda todo lo que se pasó en la dictadura, minimizan, lo que significó el golpe de Estado, además, bueno, estos sectores se sienten amparados, se sienten con impunidad para actuar de la manera que están actuando, y por eso es fundamental que en esto, el conjunto de la sociedad, que las distintas organizaciones sociales, políticas, estemos en alerta, y que, hoy más que nunca, nunca más, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que estamos planteando esta cuestión. Luciana, la provincia, ante la amenaza sufrida por esta mujer que ahora ha sido asesinada, ¿actuó, le brindaron algún tipo de contención, se preocuparon o lo minimizaron al episodio? Bien, nosotros no tenemos conocimiento de que haya habido ninguna intervención por parte de la provincia ante esta situación que está viviendo no solo Susana, sino su hijo Fernando. Recordemos que Fernando también ha tenido toda una participación en una de las medidas que se tomó en la legislatura el año pasado, justo en un nuevo aniversario del golpe, que era una cuestión simbólica, pero que tenía que ver con que los legajos de aquellas personas que habían trabajado en el Estado y que habían sido desaparecidos realmente conste como correspondía, ¿no? Porque en estos legajos aparecía como abandono de tarea, abandono de cargo, cuando una persona era desaparecida, y por eso, era importante que ahora quedara en los registros como correspondía, de que habían sido víctimas del terrorismo de Estado. Bueno, Fernando tuvo una participación activa en todo eso, porque justamente su papá había sido policía, en el Estado provincial, y bueno, según él dice que ha tenido denuncias de manera permanente, que él no le solía dar mucha importancia al tema, pero que bueno, la última fue en diciembre del año pasado, con esta cuestión bien concreta de que lo iban a juntar con su papá. Entonces nosotros hemos entendido, por lo menos, que no hubo ninguna acción especial por parte de la provincia, la policía, de poder custodiar y de cuidar tanto a Fernando como a su mamá. Pero bueno, más allá de eso, yo lo que insisto en esto de que, como estamos ante una situación con una clara referencia, porque las amenazas, las inscripciones que hubo en su casa, tenía la firma de la policía, ¿sí? A ver, puede ser una alusión sin que sea una cuestión concreta, pero con toda la historia del papá de Fernando, y además ante, una policía que también, hay que decirlo, nunca fue desmantelada, más allá de todos los años que han transcurrido en este tiempo, no hubo una depuración de la policía después de lo que fue la última dictadura militar. Entonces nos parece importante que se tomen todos los recaudos necesarios para que efectivamente haya imparcialidad, que haya un esclarecimiento de los hechos, y que no actúe, ninguna fuerza que pueda estar implicada en la situación. ¿Usted ve, legisladora, al gobierno provincial en general y al ministro Quintero en particular comprometidos con esto? Mira, yo sé que estuvo el ministro de Seguridad presente en el lugar. Yo creo que en estas cosas no se puede tener medias tintas, en el sentido de que, si bien en lo discursivo el gobierno provincial
y cada vez que llega un 24 de marzo siempre tiene, digamos, expresiones en relación a plantear el nunca más y la cuestión de la dictadura. En los hechos también apoya a un gobierno porque les ha dado las herramientas, les ha dado los votos y se acompaña, hay un aval político a un gobierno nacional que justamente tiene una posición nefasta en relación a la última dictadura militar. Entonces, en estas cosas me parece que no se puede tener medias tintas, además de lo que significa también la actualidad, digamos, ¿no? Y de la vigencia de los derechos humanos, porque nosotros creemos que, digamos, la importancia de generar memoria, verdad y justicia no es solo con una cuestión conmemorativa de lo que pasó en nuestro país, sino fundamentalmente por la importancia de digamos, de respetar los derechos humanos hoy, ¿no? Y la verdad que en eso también el gobierno provincial deja mucho que desear en lo que hace a la criminalización de la protesta, por ejemplo. Digamos, recordemos, fue el gobierno que reprimió uno de los primeros cacerolazos, que fue el año pasado, totalmente pacífico, por mencionar solo un ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que en estas cosas los dichos y los hechos tienen que tener coherencia, y por eso, digamos, tiene que haber también un pronunciamiento y una expresión bien concreta en relación a esto, que es gravísimo. O sea, lo que pasó con Susana es gravísimo. Lamentablemente no es un caso aislado, porque ya se vienen viviendo otras situaciones con otros, como los que mencionaba, digamos, militantes de hijos, y esta tiene que ser tolerancia cero. O sea, creo que frente a este tipo de situaciones no se los puede minimizar, y hay que darle la importancia que tiene, y sobre todo, digamos, que se puedan esclarecer los hechos, porque tenemos que saber qué es lo que efectivamente pasó con Susana y quiénes son los responsables de esto, y por eso es que nosotros estamos planteando lo de la Comisión Investigadora Independiente, con personalidades de trayectoria intachable, con la participación de organismos de derechos humanos. Esto es algo que se ha planteado en distintas situaciones, justamente para que no esté implicada nadie que pueda estar relacionada con el poder y con las fuerzas represivas, y por eso nos parece que sería fundamental poder avanzar en ese sentido. La legisladora de izquierda, Luciana Echavarría, en diálogo con nosotros. Mayra. Sí, Luciana, buenos días. En ese sentido, buenos días. Más allá lo que comentaba recién, ¿cree en la predisposición política, al menos del oficialismo, para generar conciencia en los ámbitos educativos, en el acompañamiento a los organismos de derechos humanos, y más que todo en la concientización en la juventud de hoy? Yo creo que la verdad, como te decía también antes, digamos, las políticas del gobierno provincial se quedan mucho en las cuestiones simbólicas, las palabras, pero después no hay una política activa como necesitamos, sobre todo en esta situación donde se han puesto en discusión cosas que ya creíamos saldadas, ¿no? Digo, porque estamos en un país donde la sociedad, digamos, los argentinos han peleado durante décadas justamente para que haya memoria, verdad y justicia. Somos ejemplo a nivel internacional por haber logrado juzgar en nuestro propio país a gran parte de los genocidas. Sin embargo, todavía falta y mucho, y ahora se han puesto en cuestión cosas, como te decía, que ya venían siendo supuestamente, digamos, que ya nadie cuestionaba, ¿no? O por lo menos un sector muy mínimo de la sociedad, y que ahora se sienten envalentonados para poner en discusión no solo todo lo que vivimos, sino también para, digamos, ahora reactivar políticas. Digo, a ver, todo lo que se está invirtiendo en la CIDE, digo, también es una cuestión a tener en cuenta. El desfile que tuvimos en un tanque, digamos, con Milei y Villarruel en la cabeza, son cosas simbólicas muy fuertes en un país como el que vivimos, y por eso ya no alcanzan por ahí las acciones de decir, bueno, un 24 de marzo marchamos. O sea, es algo permanente, una política permanente que tenemos que tener, digamos, para que haya justicia, que todavía quedan un montón de juicios sin hacer. De hecho, ahora también, la semana pasada, en la legislatura, yo llevé y se discutió un proyecto que habíamos presentado ya hace tiempo para que haya una verdadera reparación histórica, por ejemplo, en los expresos políticos
y a los exiliados y a los hijos, digamos, de expresos políticos y exiliados que no tienen, están en una situación recontra precaria, y el gobierno provincial, a pesar de que existe una ley, son migajas lo que, digamos, se le da a estas personas que realmente han sido no solo víctimas del terrorismo de Estado, sino que a su vez han sido piezas claves para todos los juicios, para justamente dar testimonio de lo que pasó y poder condenar a los genocidas. Y esas son las personas que hoy viven en una situación en la que no pueden muchas veces conseguir trabajo, no tienen asistencia psicológica. Y estoy hablando del gobierno provincial, ¿no? Entonces, digo, son como varios ejemplos que estoy dando de que efectivamente no hay una política verdadera, digamos, para que haya reparación, porque digo, el tema de la reparación tiene que ver con la no repetición también, ¿no? Esto de no volver a vivir situaciones como las que tuvimos que vivir en algún momento de nuestra historia. Entonces, la verdad que no alcanza nada de lo que hace o pudiera estar haciendo el gobierno provincial, y insisto, en esto no puede haber medias tintas, tiene que haber claridad, digamos, tanto en lo que se dice y en lo que se hace, sobre todo cuando tenés un gobierno nacional negacionista e incluso algunos sectores que reivindican la dictadura militar. Entonces, por eso, frente a eso, nosotros vemos que el gobierno provincial no está teniendo una política realmente clara en relación a eso. Luciana, buen día, te consulto. ¿Pensás que estos hechos tristísimos que están ocurriendo en el último tiempo van a terminar de una vez por todas de despertar el músculo del ciudadano cordobés, del ciudadano argentino en relación a este sentido, del nunca más? ¿Crees que se le acaba el crédito al gobierno nacional justamente en esa sintonía? Sí, a ver, yo creo que ya viene habiendo distintas manifestaciones en relación a esto. De hecho, el último 24 de marzo fue realmente multitudinario a nivel nacional y en Córdoba también, ¿no? Y creo que eso muestra que a pesar de las elecciones que puede tener un sector de la sociedad en relación a qué proyecto votó al día de hoy, y que podemos hablar mucho sobre eso y hacer interpretaciones sobre cuáles fueron las distintas motivaciones que hicieron que se votara, digamos, a un proyecto como este que cuestiona en muchos sentidos, digamos, los derechos humanos en general. Creo que estamos en un pueblo que tiene muchas reservas democráticas, que como decía antes también ha peleado y mucho para que haya memoria, verdad y justicia. Entonces me parece que en ese sentido esto, digamos, son cosas gravísimas que termina, digamos, de reactivar, digamos, a todo este sector de la sociedad que ha estado movilizado. Digo, recordemos el 2x1, por ejemplo, ese intento en el gobierno de Macri, digamos, de aplicarle la pena a los genocidas, y que también contó con una movilización enorme. Digamos, son cosas que digamos, están en nuestra memoria, de lo oscuro que realmente fue, y las consecuencias también, digamos, no solo que tiene que ver con la aniquilación de toda una generación, sino también con las consecuencias económicas y políticas que seguimos sufriendo el día de hoy, ¿no? De lo que fue la última dictadura. Entonces, me parece que hoy más que nunca hay que también politizar, digamos, todo este debate, porque no es una cuestión conmemorativa, sino justamente una cuestión que tiene plena vigencia en el día de hoy. Luciana, muchísimas gracias por este contacto, y seguiremos atentos a cómo evolucionan los acontecimientos, porque estamos frente a esos escenarios que nos obligan a un compromiso adicional por asuntos que creíamos superados, y evidentemente que no. Muchas gracias, Luciana. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Bueno, es de esos casos que seguramente a mucha gente le pasa de largo. Le va a pasar de largo hasta que les toque a ellos. Cuando les toque a ellos, seguramente se agarrarán la cabeza y dirán, bueno, qué barbaridad, qué pasó en la Argentina, que con 40 años de democracia volvieron los violentos a hacer de las suyas. Aquí hay una responsabilidad directa del Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba, que es quien nos tiene que dar respuesta sobre esta situación. El ministro se llama Quinteros y es él el que tiene que actuar, y por supuesto el gobernador.
que estuvo este fin de semana, ayer mismo en General Deza, festejando el triunfo de un candidato vecinalista en la intendencia. Bueno, además de eso, tiene que asumir la responsabilidad de dar garantías a los cordobeses y recuperar la agenda de los derechos humanos. Así son las cosas.